En un mundo donde los tesoros y los secretos del pasado aún dictan el presente, existen historias que trascienden generaciones y fronteras. Desde galeones hundidos con cargamentos millonarios hasta ciudades míticas escondidas en las profundidades de la jungla, estas narrativas no solo alimentan la imaginación, sino que revelan los ecos de imperios caídos, conspiraciones y ambiciones que moldearon la historia. Hoy nos sumergiremos en un viaje cargado de intriga y poder, donde cada hallazgo o pista podría reescribir capítulos enteros de la humanidad. ¿Qué verdades permanecen enterradas y quién está dispuesto a arriesgarlo todo para revelarlas? El tesoro perdido de la Flor de la Mar. Es una de las historias más intrigantes del mundo marítimo. Este barco portugués del siglo XVI, conocido como la Flor del Mar, era una embarcación imponente que servía a la flota colonial portuguesa. En 1511, durante su último viaje, se hundió en las aguas del estrecho de Malaca, llevándose consigo un tesoro cuya magnitud desafía la imaginación. Se estima que transportaba riquezas valoradas en $2.500 millones. La historia comienza con el asedio a Malaca, donde las fuerzas portuguesas saquearon el palacio real del sultán. Este botín fue cargado en el barco, que ya había sufrido varias reparaciones y presentaba serias debilidades estructurales. Sin embargo, pese a las advertencias de la tripulación sobre el estado del navío y la carga excesiva, la Flor de la Mar emprendió su viaje de regreso a Portugal. El destino final del barco llegó una fatídica noche de noviembre de 1511, cuando una tormenta descomunal lo sorprendió en el estrecho de Malaca. Las olas embravecidas empujaron al barco contra un banco de arena, rompiendo su casco en dos. Cientos de marineros perdieron la vida en el naufragio, mientras que otros lograron sobrevivir, pero sin poder rescatar el tesoro. Desde entonces, este tesoro ha sido objeto de deseo para innumerables exploradores y buscadores de riquezas. Equipos de buceadores y arqueólogos han explorado las aguas del estrecho durante siglos, utilizando desde técnicas rudimentarias hasta tecnología avanzada. No obstante, la ubicación exacta del naufragio sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que las corrientes marinas pudieron haber desplazado los restos a lo largo de los años, dificultando aún más su localización. La leyenda de la Flor de la Mar no solo ha inspirado a buscadores de tesoros, sino también a historiadores y escritores, quienes la han inmortalizado en libros y documentales. Este tesoro perdido no solo simboliza riqueza material, sino también el anhelo humano de descubrir lo desconocido y alcanzar lo inalcanzable. El estrecho de Malaca, un punto crucial en las rutas comerciales entre Asia y Europa, se ha convertido en un lugar de interés histórico y cultural gracias a esta historia. Hoy en día, quienes navegan por esas aguas no pueden evitar pensar en el tesoro que yace en algún lugar del fondo marino, aguardando ser descubierto. Pero, tal vez, ese misterio sea lo que hace que la leyenda de la Flor de la Mar permanezca viva en la memoria colectiva. El tesoro de la isla Oak, ubicada en Nueva Escocia, Canadá, es un lugar que ha capturado la imaginación de aventureros y curiosos durante más de 2 siglos. Su historia comienza en 1795, cuando un joven llamado Daniel McInnes descubrió una depresión inusual en el suelo de la isla. Junto con 2 amigos, comenzó a excavar en el lugar, encontrando capas de troncos de roble a intervalos regulares, lo que despertó sospechas de que algo valioso podría estar enterrado allí. La Isla del Misterio, como algunos la llaman, está envuelta en teorías que van desde el entierro de tesoros piratas hasta conspiraciones secretas. Una de las más populares es que el capitán Kidd, un infame pirata, escondió aquí su botín. Otras hipótesis señalan a los caballeros templarios y su tesoro sagrado, o incluso a Shakespeare, sugiriendo que podrían encontrarse manuscritos originales de sus obras. Los esfuerzos por desentrañar el misterio han continuado sin cesar. Excavaciones a lo largo de los años han revelado artefactos intrigantes, como monedas, cadenas y piedras grabadas con inscripciones incomprensibles. Sin embargo, también han traído consigo accidentes y pérdidas humanas. La tradición local afirma que el tesoro no será hallado hasta que 7 personas mueran en su búsqueda, una cifra que, según los registros, está muy cerca de cumplirse. En el siglo XX, los hermanos Rick y Marty Laguina dedicaron sus vidas a resolver el enigma de la isla Oak,
documentando su búsqueda en el exitoso programa de televisión La Maldición de la Isla Oak. Aunque han encontrado pistas fascinantes, como un pozo inundado y estructuras subterráneas, el tesoro principal sigue siendo esquivo. La Isla Oak es más que un lugar, es un símbolo de perseverancia y la búsqueda de lo desconocido. Ya sea que el tesoro sea real o simplemente una leyenda, esta historia continúa inspirando a quienes creen que el pasado aún guarda secretos por descubrir. Cada excavación no solo desentierra fragmentos de historia, sino que alimenta la esperanza de que algún día el misterio será finalmente resuelto. La mina perdida del Dutchman. En las áridas montañas Superstition, al este de Phoenix, Arizona, se esconde uno de los mayores misterios del viejo oeste, la mina perdida del Dutchman. Su fama proviene de relatos que describen una veta de oro tan pura que podría haber convertido a cualquiera en una persona increíblemente rica. Sin embargo, el precio de su búsqueda ha sido alto, ya que muchos han perdido la vida intentando encontrarla. La leyenda tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando un inmigrante alemán llamado Jacob Waltz, conocido como el Dutchman, afirmó haber descubierto una mina de oro en las Superstition Mountains. Se dice que Waltz reveló la ubicación exacta del tesoro en su lecho de muerte, pero los detalles de su confesión han generado más preguntas que respuestas. Los relatos locales están impregnados de misterio y tragedia. Los apaches consideraban la montaña un lugar sagrado, hogar de su dios del trueno, y advirtieron a los conquistadores españoles y a los buscadores de oro sobre las maldiciones que enfrentaban quienes perturbaban la región. Muchos murieron en circunstancias inexplicables, y los rumores de espíritus guardianes y desapariciones misteriosas solo añadieron intriga al lugar. A lo largo de los años, docenas de exploradores han afirmado haber encontrado la mina, pero ningún hallazgo ha sido confirmado. Además, las historias varían tanto que resulta difícil distinguir la realidad de la ficción. Algunas versiones aseguran que la mina está protegida por trampas naturales, mientras que otras sugieren que el oro fue retirado o perdido para siempre. Hoy en día, las Superstition Mountains son un parque estatal que atrae tanto a turistas como a cazadores de tesoros. Los buscadores modernos, armados con detectores de metales y tecnología avanzada, siguen explorando la región con la esperanza de resolver el enigma. Sin embargo, la mina perdida del Dutchman sigue siendo tan esquiva como siempre, manteniendo viva una leyenda que combina la codicia, la fe y la aventura. El tesoro perdido del Imperio Inca. En lo profundo de los Andes ecuatorianos, la leyenda de un tesoro escondido del Imperio Inca continúa fascinando a quienes sueñan con riquezas inimaginables. Su origen se remonta al siglo XVI, durante la invasión española liderada por Francisco Pizarro. Atahualpa, el último emperador inca, fue capturado y ofreció un cuarto lleno de oro como rescate, una oferta que marcó el inicio de una de las historias más intrigantes de América del Sur. El acuerdo, sin embargo, fue traicionado. Pizarro ejecutó a Atahualpa antes de que el oro pudiera ser entregado en su totalidad. Según la leyenda, la última y mayor parte del rescate fue ocultada en las montañas Langenates por los leales al emperador, quienes querían proteger el legado de su pueblo de las manos españolas. La historia del derrotero de Valverde, un documento dejado por un español que supuestamente encontró el tesoro siglos después, añade una capa de misterio. Este mapa detallado, transmitido de generación en generación, ha llevado a numerosos exploradores a adentrarse en las montañas, donde muchos han perecido debido a las condiciones extremas y el terreno traicionero. El botánico inglés Richard Spruce, en el siglo XIX, y el buscador de tesoros Barth Blake, años después, figuran entre quienes intentaron localizar el oro. Blake afirmó haber encontrado parte del tesoro, pero desapareció en el camino a Nueva York, donde planeaba organizar una expedición más grande. Hoy, la cordillera Langenates sigue siendo un lugar remoto y peligroso, pero eso no detiene a los aventureros. Algunos buscan fama y fortuna, mientras que otros simplemente quieren resolver el enigma de siglos. Este tesoro perdido, cargado de tragedia e intriga, simboliza no solo la riqueza material, sino también la resistencia cultural y el deseo de preservar una herencia frente a la adversidad.
El tesoro de la Concepción. En las aguas cristalinas de la República Dominicana yace uno de los galeones más legendarios de la historia, la Concepción. Este barco español, cargado con una fortuna en plata y oro, naufragó en 1641 tras golpear un arrecife de coral durante una tormenta. Aunque sus restos fueron encontrados siglos después, gran parte del tesoro sigue desaparecido, alimentando sueños de riqueza y gloria. El destino de la Concepción se selló durante un viaje de regreso a España, cuando transportaba las riquezas del Nuevo Mundo hacia la corona española. El naufragio fue devastador y gran parte de la carga quedó esparcida en el fondo del océano. Durante años, los intentos por recuperar el tesoro fracasaron debido a la falta de tecnología adecuada. En 1985, Burt Weber, un cazador de tesoros de Pensilvania, hizo historia al localizar los restos del galeón. Entre los artefactos recuperados se encontraron monedas de plata conocidas como piezas de 8 y porcelana china que había cruzado el mundo como parte del comercio global de la época. Sin embargo, el tesoro principal, valorado en $40 millones, permaneció fuera de alcance. La búsqueda de la Concepción se complicó por conflictos legales y disputas sobre la propiedad del naufragio. Las autoridades dominicanas inspeccionaron los hallazgos y confirmaron su autenticidad, pero las leyes de salvamento dificultaron el acceso al tesoro restante. Hoy en día, la historia de la Concepción continúa inspirando a exploradores y arqueólogos submarinos. Sus restos, rodeados por un ecosistema vibrante, son un recordatorio de la fragilidad de los sueños de riqueza frente a las fuerzas de la naturaleza. Mientras tanto, el misterio de su tesoro perdido sigue siendo un atractivo irresistible para quienes se atreven a buscarlo. El tesoro de Lima. Durante los turbulentos años de las guerras de independencia en Sudamérica, el oro y la riqueza acumulados por los españoles y la Iglesia Católica en Lima, Perú, enfrentaron un destino incierto. Entre las posesiones más valiosas se encontraban cruces de oro, decoradas con piedras preciosas, monedas y lingotes, todo valorado en más de $1.000 millones en términos actuales. Ante la amenaza de los revolucionarios, los funcionarios españoles tomaron una drástica decisión: evacuar el tesoro para protegerlo. El plan era simple pero arriesgado. Las riquezas serían transportadas desde Lima al puerto del Callao y luego cargadas en un barco mercante llamado Mary Dear, capitaneado por William Thompson. Sin embargo, la codicia pronto nubló el juicio de Thompson y su tripulación. Durante el trayecto, asesinaron a los soldados y sacerdotes que custodiaban el tesoro y arrojaron sus cuerpos al mar. Después, enterraron la fortuna en la isla del Coco, una remota ubicación en el Océano Pacífico. La historia no termina ahí. Al regresar a alta mar, el Mary Dear fue interceptado por una fragata española y Thompson y su primer oficial fueron capturados. Bajo presión, prometieron llevar a los españoles al lugar donde estaba enterrado el tesoro. Sin embargo, al llegar a la isla, los dos lograron escapar y desaparecieron en la densa jungla tropical. Nunca fueron recapturados y el tesoro quedó oculto. Desde entonces, numerosos aventureros han buscado el tesoro de Lima en la isla del Coco, incluidos famosos cazadores de tesoros como Franklin Delano Roosevelt, antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos, el oro permanece fuera del alcance, protegido por la naturaleza salvaje de la isla y las leyendas que rodean su historia. Hoy en día, la isla del Coco es un parque nacional protegido y las búsquedas de tesoros requieren permisos especiales. Pero el misterio del tesoro de Lima sigue vivo, atrayendo a quienes creen que pueden desentrañar uno de los mayores enigmas de la historia. El tesoro de los Caballeros Templarios. Una orden militar religiosa fundada durante las Cruzadas han sido objeto de innumerables teorías y leyendas a lo largo de los siglos. Entre las más fascinantes está la creencia de que esta orden escondió un tesoro invaluable antes de su repentina caída en el siglo XIV. Reliquias bíblicas, documentos antiguos y oro forman parte del botín que, según rumores, podría estar escondido en algún lugar del mundo. La conexión más famosa del tesoro es con el Monte del Templo en Jerusalén, donde los templarios establecieron su sede.
Algunos especulan que durante su estancia descubrieron artefactos sagrados, incluyendo el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Otros creen que el tesoro fue trasladado a Europa antes de que el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V disolvieran la orden. Las teorías sobre el paradero del tesoro son numerosas. Algunas apuntan a Escocia, específicamente a la Capilla Roslin, que está decorada con símbolos que se cree están relacionados con los templarios. Otras sugieren que el tesoro fue escondido en la isla Oak, donde se han encontrado estructuras subterráneas que podrían haber sido construidas por la orden. El misterio ha dado lugar a libros, películas y programas de televisión, como El Código Da Vinci, que alimentan la fascinación pública. Sin embargo, a pesar de siglos de búsqueda, no hay pruebas concluyentes de la existencia o ubicación del tesoro. Hoy, los Caballeros Templarios son recordados como una de las organizaciones más poderosas e influyentes de su tiempo. Su legado, marcado por la mezcla de fe, riqueza y poder, sigue inspirando a quienes sueñan con desentrañar el misterio de su tesoro perdido. Tal vez nunca sepamos si es real o simplemente una de las grandes leyendas de la historia. El tesoro del Capitán Barbanegra. Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra, es uno de los piratas más notorios de todos los tiempos. Su nombre evoca imágenes de abordajes audaces, cañonazos en alta mar y, por supuesto, tesoros escondidos. Durante su breve pero prolífica carrera en el siglo XVIII, Barbanegra acumuló una fortuna saqueando barcos en el Caribe y la costa este de América del Norte. Uno de sus mayores logros fue capturar el barco negrero francés La Concorde, al que renombró como Queen Anne's Revenge, y equipó con 40 cañones. Este barco se convirtió en el terror de los mares, y Barbanegra utilizó su reputación para intimidar a sus enemigos y negociar rescates lucrativos. Sin embargo, en 1718, su reinado llegó a su fin cuando su barco encalló cerca de Carolina del Norte. Aunque Barbanegra logró escapar, fue finalmente atrapado y decapitado por las autoridades británicas. Según las leyendas, antes de su captura, escondió su tesoro en un lugar secreto que nunca reveló. El descubrimiento de los restos del Queen Anne's Revenge en 1996 avivó el interés por su tesoro. Arqueólogos marinos han recuperado cañones, anclas y otros artefactos del barco, pero ninguna señal de oro o joyas. A pesar de esto, cazadores de tesoros continúan buscando en islas remotas, bahías y cuevas, convencidos de que la fortuna de Barbanegra aún está ahí afuera. Barbanegra dejó un legado que va más allá del oro. Su imagen, con una barba ennegrecida y encendida con mechas de cuerda, simboliza la era dorada de la piratería. El misterio de su tesoro perdido sigue inspirando historias y búsquedas, manteniendo viva la leyenda de uno de los piratas más temidos de la historia. El tesoro del galeón San José es conocido como el Santo Grial de los naufragios. Este legendario barco se hundió en 1708 frente a las costas de Colombia, llevando consigo un cargamento estimado en $20.000 millones en oro, plata y joyas. Este tesoro lo convierte en uno de los naufragios más valiosos de todos los tiempos. El San José formaba parte de la flota española que transportaba riquezas desde el Nuevo Mundo a Europa. Durante una confrontación con la Armada Británica, el galeón fue alcanzado por disparos que provocaron una explosión devastadora en su bodega de municiones. En cuestión de minutos, el San José desapareció bajo las olas, llevándose consigo a casi toda su tripulación y su valiosa carga. Durante más de 3 siglos, el paradero del San José fue un misterio. En 2014, el gobierno colombiano anunció que había localizado los restos del galeón a 2.000 pies de profundidad en el Mar Caribe. Sin embargo, el descubrimiento dio lugar a una disputa internacional, ya que España reclamó derechos sobre el tesoro como patrimonio histórico. El sitio del naufragio, declarado Patrimonio Cultural de Colombia, está protegido por leyes internacionales. Aunque se han realizado exploraciones, el tesoro permanece sumergido debido a los complicados acuerdos legales y la complejidad de las operaciones de rescate. Mientras tanto, el San José sigue siendo un símbolo de la riqueza y las tragedias que acompañaron a la era colonial.
El interés en el San José no solo se limita a los cazadores de tesoros, sino también a historiadores y arqueólogos que ven en el naufragio una oportunidad única para estudiar el comercio, la navegación y la vida a bordo de los galeones del siglo XVIII. A medida que las negociaciones sobre su recuperación continúan, el San José permanece como un recordatorio de las complejas relaciones entre el pasado y el presente, y del misterio que aún rodea su legendario tesoro. El mito de El Dorado. Una leyenda que ha capturado la imaginación de generaciones, es mucho más que un simple cuento sobre riquezas. Según la tradición, El Dorado era un lugar repleto de oro y piedras preciosas, pero los detalles varían ampliamente. Para algunos, era un hombre cubierto de oro que realizaba rituales en un lago. Para otros, una ciudad o incluso un reino perdido en Sudamérica. La historia de El Dorado comenzó con las expediciones españolas en el siglo XVI, cuando los conquistadores escucharon relatos de los nativos sobre un gobernante que cubría su cuerpo con polvo de oro y se sumergía en el lago Guatavita como parte de un ritual. Este relato inspiró numerosas expediciones, algunas de las cuales terminaron en desastre debido a las duras condiciones de la selva y los enfrentamientos con las comunidades locales. En el siglo XIX, exploradores europeos y estadounidenses continuaron la búsqueda, creyendo que encontrar El Dorado podría ser el hallazgo arqueológico del siglo. Sin embargo, a pesar de siglos de exploración, no se ha encontrado evidencia concreta que confirme la existencia del lugar. Esto ha llevado a algunos historiadores a sugerir que El Dorado es más una metáfora de la riqueza y la ambición humana que un lugar físico. Hoy en día, El Dorado sigue siendo un símbolo poderoso. Ha inspirado libros, películas y canciones y continúa fascinando a aventureros modernos que sueñan con descubrir una riqueza inimaginable. Más allá de su realidad o ficción, la leyenda de El Dorado destaca cómo los mitos pueden influir en la historia, llevando a generaciones enteras a buscar lo inalcanzable en las profundidades de lo desconocido. El tesoro perdido de la Armada Española. En 1588, la Armada Invencible, una flota de 130 barcos españoles, zarpó con la misión de invadir Inglaterra y derrocar a la reina Isabel I. Sin embargo, enfrentaron no solo a la marina inglesa, sino también a las implacables tormentas del Atlántico, lo que resultó en una derrota devastadora. Durante su retirada, numerosos barcos se hundieron, llevándose consigo riquezas destinadas a financiar la campaña militar. Los restos de la Armada Española están esparcidos por las costas de Irlanda y Escocia, y algunos han sido recuperados. Monedas de oro y plata, joyas y otros artefactos han salido a la superficie, pero se cree que gran parte del tesoro aún permanece oculto bajo las aguas. Este misterio ha atraído a cazadores de tesoros y arqueólogos que buscan desenterrar fragmentos de esta historia épica. La tragedia de la Armada Española no solo marcó un punto de inflexión en la historia europea, sino que también dejó un legado de intriga y codicia. Mientras algunos restos han sido protegidos como patrimonio cultural, otros permanecen en disputa, y la búsqueda continúa, alimentada por relatos de mapas perdidos y cofres enterrados. El tesoro de la Armada Invencible es más que una historia de oro y plata. Representa el poder y la ambición de un imperio que, en su apogeo, soñó con dominar el mundo. Aunque gran parte de sus riquezas se han perdido, su legado persiste, recordándonos los riesgos y recompensas de la conquista y la exploración. El tesoro de William Kidd. Conocido como el Capitán Kidd, es una figura emblemática en la historia de la piratería. En su tiempo, Kidd era un corsario legítimo al servicio de la corona británica, pero su destino dio un giro cuando fue acusado de piratería. Tras ser capturado y ejecutado en 1701, surgieron rumores de que había escondido un tesoro de incalculable valor. La leyenda del tesoro de Kidd se centra en las costas de Nueva Jersey, donde supuestamente enterró parte de su botín antes de ser arrestado. Aunque algunas piezas de oro y plata han sido recuperadas en la región, la mayoría del tesoro sigue sin ser encontrado. Esta incertidumbre ha llevado a generaciones de buscadores a explorar playas y cuevas, con la esperanza de descubrir la fortuna perdida. El tesoro del Capitán Kidd no solo representa riquezas materiales, sino también el espíritu de aventura y misterio
que caracteriza a la era dorada de la piratería. Su historia ha inspirado novelas, películas y obras de teatro, consolidándolo como un ícono de la cultura popular. A medida que la búsqueda continúa, el legado de Kidd sigue vivo, cautivando a quienes sueñan con desenterrar un pedazo de historia. El tesoro de Moctezuma. En el centro de la conquista de México por los españoles en 1519 se encuentra la fascinante y trágica historia del tesoro perdido de Moctezuma, el último emperador azteca. Durante su reinado, Moctezuma acumuló una inmensa riqueza en oro, joyas y artefactos, elementos que simbolizaban el poder y la espiritualidad del imperio azteca. Sin embargo, cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán, esta abundancia pronto se convirtió en un objetivo. Los españoles, inicialmente recibidos como huéspedes, pronto demostraron sus verdaderas intenciones. Después de tomar el control de la ciudad, exigieron el oro azteca, justificando sus actos como una misión para proteger a los indígenas de los sacrificios humanos, aunque en realidad era pura codicia. Los aztecas, liderados por Moctezuma, entregaron parte del tesoro, pero una revuelta estalló cuando los españoles intentaron tomar todo. Durante la famosa Noche Triste, los españoles fueron atacados mientras huían de Tenochtitlán, y muchos soldados murieron. Según las leyendas, el tesoro fue arrojado al lago Texcoco para evitar que cayera en manos enemigas. Hasta hoy, la ubicación exacta de estas riquezas sigue siendo un misterio. Aunque se han llevado a cabo múltiples excavaciones en el área, incluyendo bajo el agua, ningún hallazgo concluyente ha salido a la luz. La historia del tesoro de Moctezuma no solo simboliza la riqueza material, sino también la resistencia de una civilización que luchó por preservar su identidad frente a la invasión extranjera. Este legado ha inspirado a historiadores, arqueólogos y aventureros a seguir buscando respuestas. Sin importar si el tesoro alguna vez es encontrado, la leyenda de Moctezuma permanece como un recordatorio de las complejidades y tragedias de la historia.